Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Ernest Hemingway dijo una vez, la palabra más fea de un idioma es jubilación. Pues bien, afortunadamente la mayoría de los estadounidenses no tendrán que enfrentarse a esa palabra tan fea en su vida. ¿Qué está pasando, Stacy? No solo es la palabra jubilación, sino en general el mundo de la jubilación. Como dices, mucha gente no tendrá que enfrentarse al término jubilación porque, como señala nuestro primer titular, las pensiones de 407.000 personas podrían verse reducidas prácticamente a la nada. La noticia está relacionada con la noticia sobre los transportistas de la que hablábamos el otro día y que contaba que el fondo de pensiones de los transportistas se fue prácticamente a la ruina con la crisis del 2008 por culpa de Goldman Sachs. En un último esfuerzo, el plan de pensiones de los estados centrales buscó la aprobación del gobierno para recortar parcialmente las pensiones de 115.000 jubilados y las futuras pensiones de 150.000 trabajadores actuales. Sin embargo, los recortes propuestos, que ascendían al 60% en algunos casos, no fueron suficientes. A principios de mes, el Departamento del Tesoro rechazó el plan al descubrir que no permitiría evitar la insolvencia. O sea, que se vieron obligados a presentarle ese plan al Tesoro. Un plan que consistía en recortar las ayudas en un 60% y el Tesoro dijo que con eso no bastaba, que tenían que recortarse más. Vaya. ¿Qué te parece si hablamos de matemáticas? De matemáticas elementales. Los fondos de pensiones invierten mayormente en bonos del Tesoro a 10 años. Pues bien, hace 10 años se podía conseguir un 5 o un 6% de rentabilidad por un bono a 10 años. Eso era lo único que hacía falta para mantener vivos los fondos de pensiones. Sin embargo, hace unos 8 años pasamos a un escenario de intereses cero, por lo que los nuevos bonos a 10 años ofrecían también una rentabilidad cero. Y ahora, 10 años después de que empezara todo, los fondos de pensiones están vacíos por culpa de los intereses cero que no han aportado dinero a esas cuentas. De ahí que muchas personas que dependían de sus pensiones estén viendo que no se pueden pagar. Ahora bien, en lo que tenemos que pensar realmente es en por qué se bajaron los intereses hasta el 0% y Long Term Capital Management es un ejemplo perfecto de ello. Los gestores de fondos de Connecticut estaban perdiendo dinero. Por eso, la Reserva Federal bajó los intereses primero hasta el 1% y posteriormente hasta el 0%. Para ayudar a unos pocos privilegiados del mundo de los fondos de cobertura y evitar que los bancos tengan que declararse en bancarrota aunque estén todos en quiebra técnica. Y eso mismo les está pasando ahora a las pensiones, que se van a la quiebra por culpa de los intereses cero. Es decir, que todos los trabajadores que dependían de las pensiones van a quedarse en la ruina, pero no por culpa de la desaceleración económica, sino de la complicidad entre los banqueros, los políticos, los banqueros centrales y los gobiernos de la Casa Blanca y de Downing Street a la hora de rescatar a sus amigos a costa de cientos de millones de pensionistas. Y la situación se ve agravada aún más por el hecho de que el plan de pensiones de los estados centrales aglutine las pensiones de distintas profesiones, aunque con un claro predominio de los transportistas, cuyos fondos antiguamente estaban gestionados por la mafia, que invertía la mayor parte del dinero en Las Vegas, hasta que el gobierno decidió quitárselo y dárselo a Wall Street, y más concretamente a Goldman Sachs, quien hizo que los fondos perdieran la mitad de su valor después de recibir autorización para invertirlos en el mercado bursátil y los perdieron cuando el mercado se desplomó. Pero ahí no queda la cosa. La desregularización de los años 80 del sector de los transportes también tiene que ver mucho en todo esto. Muchas de las empresas del fondo quebraron tras la desregularización del sector de los transportes de los años 80. Esa es una de las razones por las que el fondo está en peligro, dado que actualmente paga $3 por cada dólar que ingresa. El problema es que, como muchos sectores se encogen, incluido el de los transportes, eso hace que también disminuya la demanda de trabajadores, lo cual se traduce en un incremento de las jubilaciones que superan con creces al número de trabajadores nuevos que se incorporan al fondo y que sustituyen a los que se jubilan. A mí me da la impresión de que los legisladores omitieron información cuando decidieron bajar los intereses para rescatar a los banqueros.
Podrían haber sido sinceros y reconocer que dentro de 10 años estos fondos de pensiones quebrarían, lo que haría que los jubilados se quedaran sin dinero y se murieran de hambre. Podrían haberlo dicho en su momento, aunque claro, para eso tendrían que tener un conocimiento mínimo de las matemáticas. Y el mayor culpable de toda esa omisión de información sobre el riesgo que conllevaba rescatar a los banqueros gángsteres es Barack Obama. El fondo quebrará dentro de 10 años y tendrá que pasar a manos del Fondo de Garantía de Pensiones, que está gestionado por el gobierno. La fórmula aplicada para los 115.000 jubilados actuales y los 150.000 futuros jubilados es de $35 al mes por año trabajado, lo que significa que a aquellos que hayan trabajado durante 30 años les quedará una pensión de poco más de $1.000 mensuales. Eso sí, ya veremos si sigue existiendo el Fondo de Garantía de Pensiones cuando estos fondos se vayan a la quiebra. En fin, vamos a ver otra noticia sobre la jubilación que tiene mucho que ver con los monopolios y los oligopolios. Recordemos que en Estados Unidos las leyes antimonopolio no resultan de aplicación para el sector de la sanidad y los seguros de salud, lo que permite que estas industrias creen sus propios monopolios. Piense en lo que podría hacer con $500,000 en su jubilación. Vamos a ponernos en la tesitura de que una persona se jubila después de haber ahorrado $500,000 en su fondo de pensiones, aunque sea un caso excepcional porque la mayoría lo hace con tan solo $10,000. ¿Qué podría hacer con ese dinero? Viaje en el Orient Express, haga senderismo en Bután o pague por la sanidad. Según el informe sobre los costos sanitarios de la jubilación realizado por HealthView Services, el cálculo en primas vitalicias para las partes B y D de Medicare y los seguros complementarios proyectado para una pareja de 65 años que se jubile este año y que goce de buena salud es de $288,000. Y si le sumamos los gastos en efectivo, incluida la atención oftalmológica, dental y auditiva, la factura asciende a $377,412. Y eso que el cálculo está hecho según el valor actual del dinero, no según su valor futuro. El caso es que en los próximos 20 años el costo proyectado de la atención sanitaria para los jubilados está previsto que crezca un 5,1% anual, un incremento que se debe en gran medida al aumento de los costos de Medicare que se dedicarán a los jubilados. Podría decirse que nos encontramos en una situación de infladeflación. Por un lado tenemos deflación y por el otro inflación en los precios de los monopolios sanitarios. No es lo mismo que la estanflación, porque en una situación de estanflación, aunque la economía está estancada, los salarios suben. La infladeflación se caracteriza por ser una mezcla, por un lado, de deflación, provocada por los continuos rescates que se conceden a los bancos zombies, y por el hecho de que no se preste dinero para fomentar la competencia dentro de este sistema oligárquico en el que los oligarcas cada vez tienen más poder, y por el otro de inflación como consecuencia precisamente del aumento de los precios derivado de este incremento de los monopolios en el sector. Al final lo que queda de todo esto es que los precios en el mundo de la sanidad suben y en cambio las cuentas de pensiones acaban arrasadas. Se están pasando por alto las leyes matemáticas más elementales. Si Barack Obama encarga el diseño de sus políticas económicas a personajes como Larry Summers, conocidos por ser unos charlatanes y unos sinvergüenzas, eso solo puede desembocar en una economía putrefacta y vomitiva como la que tenemos ahora, que es precisamente la razón del auge del dogmatismo. Lo que estamos viendo es que el costo no va a dejar de subir nunca, y el primer titular ya nos contaba que cada vez hay menos trabajadores, que estos cada vez ganan menos y que encima tendrán que financiar las suculentas pensiones comparadas con las que les quedarán a ellos de los trabajadores más mayores, los de la generación del baby boom y dentro de esta generación los de más edad que se jubilaron ya hace tiempo. Por ejemplo, en el sector automovilístico los trabajadores jóvenes no podrán acceder a las pensiones ni a las ayudas sanitarias de las que los trabajadores más mayores sí que podrán disfrutar. Y no solo es que la cifra total de trabajadores sea cada vez menor, es que además los costos no dejan de subir, mientras que a los que se jubilaron cuando Medicare estaba financiado íntegramente les ha ido bastante bien. En fin, vamos a ver otro titular que, además de hablar de los oligopolios, demuestra que el dinero no se destina a alimentar una economía estadounidense que genere los empleos necesarios para resolver la situación y poder financiar las pensiones. Los gigantes estadounidenses del mundo de la empresa tienen más de $1 billón en su poder.
Según cálculos de la agencia de calificación Moody's, a finales del año pasado, las 5 empresas que más capital acumulaban, Apple, Microsoft, Google, Cisco y Oracle, tenían en su poder un total de 504.000 millones de dólares. Las empresas del sector tecnológico aglutinan un 46% del total. El caso es que la mayor parte de los 1,8 billones de dólares están depositados, en teoría, en paraísos fiscales. Y digo en teoría porque siguen estando en cuentas estadounidenses. O sea que el dinero sigue estando en los bancos de Estados Unidos, pero no domiciliado en paraísos fiscales, por lo que no se utiliza para financiar la producción o la creación de empleo, lo que impide albergar cualquier tipo de esperanza sobre la economía estadounidense. Mira, si lo que acumularan fuera el maíz o las cosechas que se utilizan para dar de comer a la población, se diría que actúan en contra del interés general. Pero como lo que acumulan es dinero, pues... Moody's considera que parte de la culpa la tiene el gobierno, que es quien determina las políticas en materia fiscal y comercial, que tan desventajosas resultan para los trabajadores estadounidenses, obligándolos a contraer enormes cantidades de deuda. Vamos a ver qué es lo que hace el gobierno, según Moody's, para echar para atrás a las empresas a la hora de llevar ese dinero de vuelta a Estados Unidos. Esta cifra refleja las consecuencias fiscales negativas que se derivan de repatriar constantemente dinero a Estados Unidos y de utilizar el dinero interno para repartir dividendos, recomprar acciones y financiar la mayoría de las adquisiciones. Lo que se incentiva en Estados Unidos es la acumulación de deuda. Vamos a ver qué dice Bloomberg al respecto. El dinero que manejan las empresas estadounidenses no alcanzaría para saldar los 1,8 billones de dólares de deuda corporativa que vencen en los próximos 5 años. O sea que hay 1,7 billones de dinero en efectivo y 1,8 billones de deuda que vencen los próximos 5 años. Y esa deuda está domiciliada en Estados Unidos, donde el sistema incentiva precisamente la deuda. Por eso, todos y cada uno de los trabajadores tienen algún tipo de deuda a sus espaldas, ya sea la pensión, un préstamo estudiantil, una hipoteca. Y mientras el dinero está fuera de Estados Unidos, que debería dar con una forma de gestionar su imperio que incentivará la acumulación de capital dentro de su propio territorio. La infraestructura digital sobre la que operan estas empresas tecnológicas como Apple, Oracle, Microsoft, etcétera, la han financiado los contribuyentes estadounidenses. Pues bien, si esas empresas se empeñan en tener su dinero fuera de Estados Unidos, el gobierno, para defender los intereses de los ciudadanos a los que supuestamente representa, estaría en su perfecto derecho de cobrar a las compañías por el acceso a esas infraestructuras. Lo que no puede ser es que esas empresas trasladen su dinero y sus puestos de trabajo al extranjero. No hay nada en el comportamiento de Tim Cook por lo que pueda considerársele un ciudadano estadounidense. Pero eso no importa. Lo que importa es el votante, el pensionista, el ciudadano que no va a cobrar su pensión y que por culpa de la propaganda no es capaz de entender que con sus impuestos financia prácticamente todos los componentes del iPhone, a excepción del diseño. El desarrollo del iPhone está financiado por el dinero público que dedica el Departamento de Defensa a las universidades de Stanford y Berkeley, y también directamente a estas empresas, pero eso la gente no lo sabe. El director general de Apple, Tim Cook, roba a los ciudadanos estadounidenses de dos formas. Por un lado, le roba el diseño que ellos han financiado con sus impuestos y por el otro, le roba no pagando impuestos en Estados Unidos. Así pues, que no digan luego que no son enemigos del Estado. Pero el problema está precisamente ahí, en el Estado mismo, que, como decía Moody's, señala que su sistema fiscal incentiva este comportamiento. Pues que pongan en la presidencia a un hombre fuerte como Trump y los mande a todos a paseo. Está bien. Tenemos que pasar a la segunda parte. Hasta luego. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de viajar hasta California para hablar con el profesor Konstantin Gurdjieff de trueeconomics.blogspot.com. Konstantin, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Un placer estar aquí, Max. En primer lugar, ¿qué hace en California en lugar de estar en la lluviosa Dublín? Estoy en California porque a fines del año pasado me ofrecieron un puesto de profesor en el Instituto de Estudios Internacionales Middlebury en la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Es una experiencia fantástica, los profesores son estupendos, los estudiantes brillantes y la universidad tiene un enfoque plenamente internacional, con un énfasis especial en los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza de la administración de empresas, la economía y las finanzas. Aún vamos por la economía europea, incluidos la economía y los mercados de inversión rusos. Pero poco a poco, las lecciones pasarán a hablar de cuestiones, no tanto a nivel regional como a nivel mundial.
Es muy interesante. El mes que viene voy a ver a mis alumnos del Trinity College en Dublín. Estupendo. Ya que hablamos de Irlanda, cuéntenos qué está pasando con el impuesto al agua que se está aplicando allí y las protestas que ha desencadenado. Es un tema muy interesante que seguro que aborda en sus clases. ¿Qué opinión le merece? Es un tema muy interesante. Hablo del tema en varias columnas que he escrito en Irlanda y en otros artículos internacionales. Como sabe usted, Max, y también Stacy, Irlanda se ha visto obligada por el BCE y en menor medida también por la Unión Europea a asumir una enorme deuda bancaria generada como consecuencia de la crisis. La mayor deuda que jamás ha asumido cualquier economía avanzada que haya sido rescatada, lo que ha obligado a los ciudadanos a aceptar la onerosa e inmoral deuda contraída por las entidades bancarias y ha provocado que los impuestos y el precio de los suministros hayan subido considerablemente. Ya son 3 los sucesivos gobiernos irlandeses que han intentado quitarles dinero a las familias y en menor medida también a las pequeñas empresas. A las grandes no les han tocado ni un pelo. El acuerdo al que llegó Irlanda con la Unión Europea, el BCE y el FMI ha propiciado una subida de los impuestos sociales como el impuesto sobre la renta, el impuesto a las familias, el impuesto sobre la propiedad residencial, el impuesto sobre los hospitales, el impuesto sobre la educación, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado es que las familias, los trabajadores y los desempleados han tenido que asumir el costo derivado de rescatar a las instituciones privadas y a las élites con contactos políticos, lo que ellos llaman finamente ajustes de la crisis, así como el generado por la ineptitud de los organismos reguladores. Pero el ejemplo más crudo de esa política de rescates ha sido el impuesto al agua. El gobierno anterior creó un nuevo monopolio estatal denominado Irish Water, que controlaría el suministro de agua de todos los hogares. Pues bien, ese monopolio ya les ha costado a los irlandeses cientos de millones, además de haber sido financiado con miles de millones procedentes de fondos públicos. Asimismo, ha creado una enorme e innecesaria burocracia que se dedica a hacer lo mismo que las autoridades locales venían haciendo desde hace años. Y, como consecuencia de ello, las familias no reciben un suministro de agua nuevo. De hecho, el agua sigue llegando por los mismos conductos. La única diferencia es que se han gastado cientos de millones en marketing, en pago a los ejecutivos, en primas, en comisiones y en sobrecostos vinculados a las tareas de publicidad y asesoría. Pues bien, ahora parece que por fin la gente se ha dado cuenta de la intención del gobierno de crear programas cada vez más complejos para sacarles dinero a las familias sin ofrecerles nada nuevo a cambio. Por eso han empezado a rebelarse. Sin embargo, lo más curioso de todo es que mientras que una minoría de los irlandeses protesta de forma activa contra esas medidas, la mayoría de los ciudadanos, aunque también están en contra de Irish Water, no están en contra de pagar por el suministro de agua. Lo único que les molesta es que se aplique un doble impuesto sobre ella. Y el gobierno que tanto habla de competencia, eficacia y productividad, hace todo lo contrario de lo que hay que hacer para crear un servicio público que funcione correctamente. El nuevo servicio no aporta nada nuevo y todo el mundo sabe cómo debería gestionarse. Muchos países lo han hecho ya sin escándalos políticos, sin favoritismos y sin derrochar el dinero. Todo esto ha llevado a la gente a manifestarse de forma masiva. El modelo de Irish Water cada vez tiene más detractores, incluso dentro de las élites políticas. El nuevo gobierno, que es una amalgama de los 2 gobiernos anteriores, se enfrenta a una situación donde la mayoría del pueblo exige el fin de Irish Water y la puesta en marcha de reformas en el suministro de agua, así como la derogación de esta doble imposición fiscal. Constantin, el mundo ha mostrado su indignación ante el contenido de los papeles de Panamá, que han revelado que varios particulares, empresas y gobiernos blanquean miles de millones e incluso billones de dólares a través de diversos paraísos fiscales. No en vano, según algunos cálculos, la riqueza oculta en todo el mundo asciende a entre 20 y 30 billones de dólares. Pues bien, uno de los lugares donde más impuestos se eluden y evaden es justamente Irlanda, un paraíso fiscal para las multinacionales estadounidenses y en general de todo el planeta
que utilizan Irlanda para pagar menos impuestos. Vamos, que la economía irlandesa se ha convertido en refugio de evasores de impuestos y especuladores inmobiliarios. Aparte de eso, la economía no tiene mucho más. Y cobrarle a la gente por el agua es la gota que ha colmado el vaso. Irlanda se ha convertido en un país turbio, en el Panamá de Europa, de alguna manera, Constantin. Bueno, yo no iría tan lejos. Irlanda no es el Panamá de Europa. Hay una parte orgánica de la economía irlandesa, pero también una parte endémica que funciona como es debido. Lo que es cierto es que en Irlanda existe lo que en economía se conoce como la paradoja de la abundancia. No en vano, en las 3 últimas décadas, Irlanda ha aplicado una serie de políticas muy agresivas para incentivar la inversión extranjera y la domiciliación de las empresas extranjeras en el país. Irlanda es, por ejemplo, el país que más se beneficia de las inversiones fiscales corporativas y uno de los que más inversión extranjera recibe, lo cual se traduce en que esas empresas pagan menos impuestos. Pero no, el caso de Panamá no es igual que el de Irlanda. Los territorios reconocidos oficialmente como paraísos fiscales no son iguales que los paraísos fiscales extraoficiales. Eso sí, lo que acaba de decir tiene que ver con algo importante y extraordinario que ocurre desde hace décadas. Todos los gobiernos irlandeses, independientemente de que hayan tenido éxito o fracasado en el intento, han tratado de crear un entorno institucional en el que una parte de la economía se ve protegida en detrimento del resto, como las familias, los pequeños negocios e incluso las empresas que exportan al resto del mundo, incluidos los pequeños negocios. Pues bien, todo eso se utiliza como base para crear el entorno institucional necesario para que las multinacionales puedan domiciliarse en Irlanda y disfrutar de importantes beneficios fiscales, lo cual proyecta una mala imagen del país ante el exterior y hace que los legisladores y ejecutivos del resto del mundo se muestren reacios a reunirse con los representantes irlandeses. Irlanda cuenta con una mala reputación entre la élite política estadounidense, entre el G7 y el G20. ¿Y sabe cuál ha sido la respuesta del gobierno irlandés en los 2 últimos presupuestos? Crear nuevos resquicios fiscales que sustituyan a los anteriores que tan mala fama le han dado. Permítame que lo interrumpa. Tiene toda la razón en que los resquicios fiscales que propician la ilusión y la evasión de impuestos en Irlanda son una especie de mercado negro, cuando Irlanda es fundamentalmente un mercado blanco, por así decirlo. Por cierto, hace poco Bono, el cantante de U2, dijo que como Irlanda carece de recursos naturales, la ilusión y la evasión de impuestos son una forma de atraer a las empresas al país. O sea que Bono está tremendamente orgulloso de que Irlanda se haya convertido en un centro neurálgico de la evasión fiscal, lo cual resulta especialmente grave por tratarse de uno de los principales símbolos que Irlanda exporta al mundo. Parece no tener vergüenza. Bueno, a mí no me interesa mucho lo que pueda decir Bono, porque primero dice una cosa y luego con sus impuestos hace otra. Aunque bueno, eso ya es cosa suya. Ahora bien, sobre lo de que Irlanda carece de recursos naturales, la postura oficial del gobierno irlandés, reflejada en los documentos estatales, es que Irlanda sí tiene recursos naturales. Su principal recurso es su población, el talento de su gente. Vamos a pensar, por ejemplo, en países que se toman muy en serio este marketing político, como Austria, Suiza, los Países Bajos o Suecia. ¿Qué recursos naturales tienen ellos más allá de sus ciudadanos y sus sistemas institucionales y de gobierno que les permiten utilizar y retener su propio talento para crear sus propias empresas? Permítame que lo interrumpa de nuevo. Dígame, ¿cuáles son las últimas novedades sobre NAMA, el banco malo de Irlanda, y cómo van los rescates a los bancos y los tenedores de bonos? Dispone de 35 segundos. Esos son los que mejor deben de llevarse con Bono, porque lo que hacen es maximizar la carga sobre los contribuyentes, añadiéndola a la economía orgánica basándose en la competencia internacional. NAMA está íntimamente ligada a los fondos buitre y sus fortunas. Les ha vendido activos a precios muy reducidos, acelerando las ventas.
En el último año los fondos han obtenido una rentabilidad del 25% y a pesar de eso, NAMA quiere convencernos de que no ha transferido riqueza de los irlandeses a los especuladores extranjeros. La política de venta de activos de NAMA a los fondos de inversión ha provocado que una gran cantidad de los activos en fase de desarrollo hayan ido a parar a empresas estrictamente dedicadas a la especulación. Muy bien, siguiente pregunta. A nivel general, ¿hay una crisis de la deuda en Europa? Según su blog, True Economics, la deuda de las familias europeas va a dispararse aún más de lo previsto. Para esta pregunta solo dispone de 30 segundos. La crisis de la deuda en Europa claramente empeora, tanto en lo que respecta a la deuda pública como a la de las empresas y las familias. Acaba de leer un fragmento de uno de mis artículos de investigación más recientes sobre la deuda de las familias europeas, que efectivamente ha crecido y cada vez resulta más insostenible. Y en cuanto a la deuda corporativa, las empresas europeas, al igual que las estadounidenses, manipulan continuamente las ganancias por acción que enmascaran la falta de inversión orgánica en la economía. El apalancamiento y el riesgo de apalancamiento crecen por todas partes. Los países cuyas familias presentan un exceso de endeudamiento más grave son España, Eslovenia, los Países Bajos, Luxemburgo y Portugal, seguidos de Bélgica, Francia, Grecia y por supuesto Irlanda. Según un estudio del Banco de Italia, 8 de los 13 países estudiados tienen graves problemas de sostenibilidad en lo que respecta a la deuda de las familias. Así están las cosas. Desde el punto de vista demográfico, los que peor lo están pasando son los menores de 50 años, y más concretamente los ciudadanos de edades comprendidas entre 31 y 40 años, que son los que mayor riesgo presentan en global de todos los países. En otras palabras, Max, las familias más productivas son las que más están sufriendo por culpa de la deuda. Estupendo. Seguro que se lo está pasando genial en California. Parece uno de esos irlandeses que abandonan el país en busca de un futuro mejor. Ya hablaremos de eso la próxima vez. Gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias, Max. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Harvard. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Konstantin Gurdjieff. Si quieren, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Les está pasando ahora a las pensiones, que se van a la quiebra por culpa de los intereses cero. Es decir, que todos los trabajadores que dependían de las pensiones van a quedarse en la ruina, pero no por culpa de la desaceleración económica, sino de la complicidad entre los banqueros, los políticos, los banqueros centrales y los gobiernos de la Casa Blanca y de Downing Street a la hora de rescatar a sus amigos a costa de cientos de millones de pensionistas. Y la situación se ve agravada aún más por el hecho de que el plan de pensiones de los estados centrales aglutine las pensiones de distintas profesiones, aunque con un claro predominio de los transportistas. Después de que empezara todo, los fondos de pensiones están vacíos por culpa de los intereses cero que no han aportado dinero a esas cuentas. De ahí que muchas personas que dependían de sus pensiones estén viendo que no se pueden pagar. Ahora bien, en lo que tenemos que pensar realmente es en por qué se bajaron los intereses hasta el 0% y Long Term Capital Management es un ejemplo perfecto de ello. Los gestores de fondos de Connecticut estaban perdiendo dinero. Por eso, la Reserva Federal bajó los intereses primero hasta el 1% y posteriormente hasta el 0%, para ayudar a unos pocos privilegiados del mundo de los fondos de cobertura y evitar que los bancos tengan que declararse en bancarrota aunque estén todos en quiebra técnica. Y eso mismo. Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ernest Hemingway dijo una vez, la palabra más fea de un idioma es jubilación. Pues bien, afortunadamente la mayoría de los estadounidenses no tendrán que enfrentarse a esa palabra tan fea en su vida. ¿Qué está pasando, Stacey? No solo es la palabra jubilación, sino en general el mundo de la jubilación. Como dices, mucha gente no tendrá que enfrentarse al término jubilación porque, como señala nuestro primer titular, las pensiones de 407 a presentarle ese plan al Tesoro. Un plan que consistía en recortar las ayudas en un 60% y el Tesoro dijo que con eso no bastaba, que tenían que recortarse más. Vaya. ¿Qué te parece si hablamos de matemáticas? De matemáticas elementales. Los fondos de pensiones invierten mayormente en bonos del Tesoro a 10 años.
Pues bien, hace 10 años se podía conseguir un 5 o un 6% de rentabilidad por un bono a 10 años. Eso era lo único que hacía falta para mantener vivos los fondos de pensiones. Sin embargo, hace unos 8 años pasamos a un escenario de intereses cero, por lo que los nuevos bonos a 10 años ofrecían también una rentabilidad cero. Y ahora, 10 años después, 1.000 personas podrían verse reducidas prácticamente a la nada. La noticia está relacionada con la noticia sobre los transportistas de la que hablábamos el otro día y que contaba que el fondo de pensiones de los transportistas se fue prácticamente a la ruina con la crisis del 2008 por culpa de Goldman Sachs. En un último esfuerzo, el plan de pensiones de los estados centrales buscó la aprobación del gobierno para recortar parcialmente las pensiones de 115.000 jubilados y las futuras pensiones de 150.000 trabajadores actuales. Sin embargo, los recortes propuestos, que ascendían al 60% en algunos casos, no fueron suficientes. A principios de mes, el Departamento del Tesoro rechazó el plan al descubrir que no permitiría evitar la insolvencia. O sea, que se vieron obligados a